estar aquí. Yo amo realmente Perú. He tenido muchas vivencias, he hecho amistades entrañables y esta es una más a mi lista de grandes logros que he tenido en esta bendita tierra. Entonces yo por eso considero a Perú como mi segunda patria y estoy muy feliz de estar aquí. Y bueno, acabamos de ver dos magníficas ponencias sobre la evolución. Y ahora vamos a confrontar esta visión del mundo evolutiva con otra visión, digamos, creacionista, o renombrada recientemente como el diseño inteligente. Antes un poco de mitología. Esta es la isla de Chipre, y ahí está la ubicación del mapa, y ahí vivía el rey Pigmalión, que era muy intelectual, sabio y muy talentoso para las artes y muy misógino. Entonces él decía que no existía la mujer digna de él, no había mujer perfecta. Entonces él decidió crear la suya propia y esculpió una escultura y le puso por nombre Galatea, que significa la de piel blanca como la leche, pero era de piedra. Entonces él invocó a Afrodita, la diosa del amor, y Afrodita, conmovida, le concedió, digamos, el milagro de que esa escultura de piedra fría y dura se convirtiera en carne blanda y cálida. Esos sí son milagros, ¿creen? Y bueno, dejo esta mitología, después la vamos a retomar y voy a hablar de el nombre de los biólogos del mundo, que tenemos muchos problemas, pero hoy voy a hablar de tres específicamente. Uno, que somos los científicos de la vida y ni siquiera sabemos qué es la vida. No hay una definición formal, aceptada y total sobre qué es la vida, y ahorita algunos podrían darme algunas. Yo encontré la forma de decirles por qué no me satisface como definición de vida. Otra cuestión es que solemos investigar con el método analítico, con tomar el objeto de estudio e irlo dividiendo en partes. Pero si mi objeto de estudio es un ratoncito y lo divido en partes, pues eventualmente deja de ser un ratón. Entonces nuestro objeto de estudio acaba siendo algo que no está vivo realmente. Y por otro lado, solamente conocemos un ejemplo, o solo podemos estudiar un ejemplo, aunque estamos seguros de que hay vida en otros planetas. Por el momento solo hemos tenido oportunidad de conocer un solo caso. En cambio, por ejemplo, un físico puede aplicar lo mismo que experimentos que se pueden hacer aquí en la Tierra para saber, por ejemplo, la composición química de las estrellas que están a millones de años luz. Entonces es una ciencia más universal la física. En cambio la biología, pues estamos ahorita restringidos a nada más la Tierra. Y pues hay soluciones. Podríamos encontrar vida fuera de la Tierra y eso será un gran avance. Se convierte en universal la biología. O podemos sintetizar nuevas formas de vida. Y hay quienes han optado por la segunda opción. Todo lo que tiene que ver con la vida artificial o la vida simulada dentro de la computadora es algo muy interesante y da para mucha charla, pero estamos limitados en tiempo. Les presento a John Conway. Él creó un juego de la vida que simplemente se basa en una cuadrícula con cuadros que pueden tener estado muerto o vivo. Digamos que aquí los negros están vivos, los blancos muertos. Y aplicando ciertas reglas, se decide qué ocurre con ese cuadrito en el siguiente ciclo. En este caso, el cuadro en cuestión es el que está en medio y los 8 alrededor son sus vecinos. Siguiendo unas reglas sencillas de cuántos vecinos deben de estar vivos para que siga vivo o muerto, se crea todo un universo de complejidad que puede ser simple, repetitivo o súper complejo. E incluso se puede crear una computadora virtual dentro de este mundo y hacer que estas cositas a lo largo del tiempo hagan sumas y operaciones y demás, e imiten de cierta forma la complejidad con la que se desarrollan los sistemas vivos. Christopher Lanton pues fue más allá y creó un sistema de 9 estados que lo representa con 9 colores diferentes y unas reglas un poco más complicadas, que al echarlas a andar genera unos bucles, estas figuras que se autorreplican de manera semejante a una colonia de bacterias. Entonces, algo interesante de estos sistemas es que tienen propiedades emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que sus propiedades no se pueden predecir a partir de estudiar a sus elementos. Esta es una molécula de agua, dos hidrógenos, un oxígeno.
Yo podría pasarme toda mi vida estudiando las propiedades del hidrógeno y toda mi vida estudiando las propiedades del oxígeno por separado, y nunca voy a poder predecir las propiedades del agua, porque cambian absolutamente simplemente al unirlo con otro elemento. Esta es una propiedad emergente, o sea que no se puede predecir a partir de del estudio de los elementos que la integran. Y algo que hace también fascinante a estos sistemas de vida artificial es que son matemáticamente irreductibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no existen fórmulas matemáticas que puedan predecir el estado del sistema a lo largo del tiempo. La única forma que tengo yo de saber el estado del sistema al tiempo n es iterar el sistema n veces. Y eso es fascinante porque lleva límite a que hay cosas que las matemáticas no nos ayudan a predecir, al menos. Y bueno, recuerdan, el título de la charla es Evolución contra Diseño. Cuando observamos toda la diversidad biológica, pues es muy fácil. Bueno, una pregunta básica es ¿cómo surgió toda esta riqueza? Hay quienes sostienen que todo es resultado de un diseño inteligente. ¿Y qué es diseño? Y pues la gran Wikipedia nos da una buena definición, que es un proceso previo de configuración mental en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Se necesita una mente que busca algo. Y en cambio la evolución es una secuencia de cambios graduales a lo largo del tiempo. Y no hace falta un propósito para que ocurra, no hace falta alguien o algo buscando algo. Pero los creacionistas nos dicen que los seres vivos pues parecen diseñados porque están bien adaptados al entorno, y esto no puede ser resultado de un proceso azaroso, debe ser producto de un diseño inteligente. Y el ejemplo clásico es el reloj sobre la arena. Si hubiera una entidad inteligente que no conociera los relojes, caminando sobre la arena de la playa y se encontrara con este artefacto extraño y lo abriera y observara toda la complejidad de su mecanismo, pese a que nunca en su vida hubiese visto un reloj y no conociera a alguien que fabricara relojes, tendría que llegar forzosamente a la conclusión de que alguien diseñó ese reloj. Entonces, si vemos a un ser vivo y lo analizáramos, podríamos pensar lo mismo al observar la forma tan compleja en la que está construido. Y bueno, acá siempre se habla de los creacionistas siempre tienen de ejemplo a cosas bonitas, ¿no? O sea, mariposas, aves y demás, ¿no? Todo el mundo le hace el feo a estos fantásticos animales. Son las chinches acuáticas gigantes. No sé si aquí les digan chinches. No son cucarachas. Las chinches que a lo mejor es más fácil que identifiquemos son las que de repente invaden las camas y nos chupan la sangre. Bueno, son hemípteros. Pero estas en particular son como, no son ácaros, son chirimachas. Bueno, son hemípteros. Ese es el término biológico. Que tienen como este tamaño de este dispositivo, más o menos con 9 centímetros. Estas no chupan sangre de personas, viven en el agua y comen pececitos, incluso ranas y hasta ratones. O sea, son gigantes y carnívoras. No son venenosas, pero si te muerden, sí te duele. Y ahí tenemos, para que me crean que sí están grandes, son gigantes. Y esta familia, aparte de ser interesante por ser gigante, es porque es un caso excepcional en el que, de entrada, los insectos rara vez cuidan a las crías. O sea, su estrategia es poner miles, incluso millones de huevos y dejarlas a su suerte. Por probabilidad, alguno va a sobrevivir y alguno va a llegar a la etapa adulta. La estrategia que siguen mamíferos y aves es, pues bueno, tener poquitos, incluso nada más uno, pero cuidarlo con la vida para que eventualmente llegue a la etapa adulta. Entonces es raro que un insecto cuide a las crías. Estos animalitos sí cuidan a sus huevecillos. Y algo también muy interesante es solamente el macho lo hace. La hembra no cuida a los huevos. Este que vemos acá está cargando en su dorso los huevecillos y es el macho. Entonces una especie donde hay cuidado de las crías y aparte nada más el macho es lo hace muy interesante. De hecho, por 100 años creían que esta era la hembra,
porque dijeron, trae los huevos, pues la hembra. 100 años después alguien decidió darle la vuelta y decir, caray, es el macho. Y bueno, ¿y por qué hay que tenerlos ahí en la espalda? Pues porque son chinches que viven en el agua. Resulta que los huevos, si se quedan en el agua, se ahogan porque no se oxigena bien el embrión. Pero si lo sacan al aire, donde es más fácil que tengan oxígeno, se secan. Entonces hay que estarse metiendo al agua, saliendo, metiendo al agua, y hay que estarlos aireando y humedeciendo todo el tiempo. Y aquí estos bichitos dan lugar a muchas preguntas. Una es ¿por qué son gigantes? ¿Por qué solamente el macho cuida los huevos? Y es más, ¿por qué cuidan los huevos? Podrían hacer lo mismo que los demás, pues dejarlos ahí y a su suerte. Entonces esto, y aparte, ¿por qué un animal que vive en el agua pero respira en el aire pone huevos que no pueden sobrevivir ni en el agua ni en el aire? Y esto por lo visto es un error de diseño. Pero si le preguntamos a Darwin, él nos va a responder. Rápidamente, resulta que hace mucho tiempo estas chinches eran como las demás, no eran tan grandes, y los huevos los ponían en el agua, y en el agua les podía ir bien, no se secaban ni se ahogaban. Pero les dio por comer carnita, y eso dio pie a una presión selectiva, de decir, bueno, entre más grandes soy, más fácil puedo capturar piezas que incluso tienen hasta huesos, ¿no? Pero a la vez que se iban haciendo más grandes, ellos iban haciendo más grandes sus huevos. Y con los huevos cada vez más grandes, llegó el momento en que ya no alcanzaba el oxígeno del agua al llegar al centro del huevo. Entonces había que sacarlos para que les dé el aire. Pero como eran huevos que todo el tiempo habían estado evolucionando para estar bajo el agua, también tendían a secarse. Entonces había que cuidarlos. ¿Y quién los iba a cuidar? Resulta que las hembras no podían hacerse cargo de esa tarea, porque para producir esos huevos tan grandes necesitan comer mucho más que el macho. Entonces necesitan más tiempo para estar buscando presas y cazarlas. El macho, como no requería tanta energía, pues tuvo que asumir esa responsabilidad, digamos, ¿no? Entonces aquí vemos un caso que como una vía evolutiva puede explicar algo que de primeras parece difícil de entender. Y aparte, pues resulta que en realidad la evolución no es azarosa. Contiene procesos que sí son estocásticos, pero no es algo caótico, o sea, un argumento falaz que suelen utilizar los creacionistas. Es como si agarraras muchos ladrillos, se los aventaras al aire y te caen y se construye una casa. No, o sea, no es así. Es más parecido al cauce de un río. Predecir la ruta individual que va a seguir cada molécula del agua pues realmente es imposible, ¿no? Pero si yo conozco la estructura del terreno, y conozco otras variables, puedo más o menos predecir cuál va a ser el curso que va a seguir el río. Entonces la evolución más o menos así, en el sentido de que es una adaptación a un entorno. Y un entorno que puede cambiar brutalmente de un día para otro. Aquí, por ejemplo, se podría caer un árbol de repente. Podría haber un terremoto y hacer más grande ese cauce y alterar el curso del río. Pero en general, conociendo las condiciones del entorno, se puede predecir el curso. Igual es la evolución. Generalmente es el entorno el que de alguna forma moldea ese proceso, entonces no es del todo azaroso. En realidad, cuando hablamos de evolución, hablamos de estas palabras clave. Necesitamos algo que se reproduzca, que además al reproducirse transmita información a sus descendientes, a la siguiente generación, pero que esa información esté sujeta a cometer errores. Eso es mutación. Y el entorno, que es cambiante, ejerce una selección. Algunos sobreviven, otros no. Dentro de ellos mismos, en el caso de los animales, las hembras ejercen selección sobre los machos. Los machos entre ellos ejercen selección cuando se pelean y demás. Y la consecuencia de todo, esa es la palabra en rojo, que es adaptación. Entonces, tenemos otro problema los biólogos, además de los tres. Resulta que la evolución es larga y la vida es corta. Entonces es complicado encontrar evidencia experimental, y eso es algo de lo que se sirven mucho los creacionistas para desacreditar las ideas evolutivas. Dice, ¿dónde está la evidencia experimental de la evolución? Pero bueno, llegaron las computadoras, que entre otras cosas sirven para hacer las cosas mucho más rápido. Este es Thomas Ray. Él es estadounidense, pero su labor la hizo en Costa Rica. Y él estudiaba los sistemas tropicales en Costa Rica, y él dijo, es que
tengo todas las evidencias de la evolución enfrente de mí, pero no tengo evidencia experimental. ¿Qué hago? Pues en aquel tiempo apenas empezaba el auge de las computadoras y él aprendió a programar y construyó el sistema Tierra, así tal cual le puso, que son pequeños fragmentos de programas informáticos que tienen instrucciones para copiarse a sí mismos, pero al momento de copiarse cometen errores, entonces hay mutación y compiten por un recurso que es la memoria de la computadora. Él dejó el sistema corriendo, o sea, puso puros clones de un programita que él hizo, echó a correr el sistema y se fue a dormir. Al día siguiente encontró un complejo ecosistema realmente. Vio que programitas que solamente si lo juntabas con otro, entre los dos cooperaban y se ayudaban para eliminar otros programas y encontró una forma de mutualismo, simbiosis. Encontró programas parásitos que perdieron la capacidad de autocopiarse, pero encontraron la forma de introducirse dentro de uno más grande para que el más grande le hiciera el favor de copiarlo. Entonces ahí vio un caso de parasitismo. Incluso encontró hiperparásitos, parásitos de los parásitos. Encontró eventos de extinción, de generación de nuevas especies y demás. Entonces él vio que aquí estamos viendo cómo un sistema de transmisión de información nos puede ayudar a reproducir o emular el proceso evolutivo. Él solamente puso la regla del sistema, pero no influyó en el resultado. O sea, fue algo emergente y matemáticamente irreductible, o sea, no predecible de forma matemática. Y él plasmó esta frase, ¿no? Jugué a ser Dios y creé la vida en mi computadora. Y bueno, hay una disciplina dentro de sistemas de simulación informática que buscan optimizar los procesos. En este caso, Thomas quería solamente programas que se copiaban a sí mismos, pero ¿qué tal si encontramos soluciones a problemas de índole práctica? Entonces, el algoritmo genético sirve para encontrar la solución a un problema. Un ejemplo clásico es: quiero ir de Arequipa a Lima por tierra. No sé qué tan compleja sea la red de carreteras en Perú, pero un algoritmo genético puede encargarse de encontrar la ruta más óptima. Primero genera muchas rutas posibles al azar, algunas muy absurdas, de irse a Tacna, pasarse a Arica, regresarse a Tacna, y así, o sea, que llevaría 3 días en completar. Pero algunas van a ser mejores que otras. Entonces el sistema selecciona las mejores y las cruza entre ellas, o sea, toma información de cada una y genera nuevas propuestas en base a la primera selección. Y si repetimos esto varias veces, encontramos eventualmente una solución óptima al problema de cuál es la mejor ruta para ir por tierra desde Arequipa a Lima. Y últimamente hay quien llevó al extremo este tipo de sistemas de encontrar soluciones. Y aquí les presento a John Cosa y su máquina inventora. En el año 2000, más o menos por el 2000, 2001, 2002, él experimentó con los llamados algoritmos evolutivos y echó mano de 2 sistemas. Uno, que es un simulador de circuitos electrónicos, que permite diseñar circuitos y simular cómo funcionarían si los armáramos. Y otro sistema que es el interesante, el evolutivo. Acá atrás de él es una granja de computadoras. O sea, tomó cientos de computadoras de escritorio, como las que utilizamos para trabajar, y las conectó entre ellas para que juntas formaran una supercomputadora. Entonces, esta máquina genera circuitos y los que salían los ponía a prueba con el simulador de circuitos. Y les ponía una prueba de eficiencia. Entonces, primero, planteamos un problema. Queremos diseñar un circuito que en un sistema de sonido nos ayude a filtrar los sonidos bajos para que sean dirigidos a una bocina especial, el subwoofer. Y pues hay circuitos que hacen esa labor, diseñados por personas. Pero le dije, voy a hacer que este sistema evolutivo lo haga. Entonces, primero genera circuitos al azar, y obviamente pues no sirven para nada ninguno, que están totalmente al azar. Y cada uno se le pongo una resistencia, un capacitor, un transistor y demás. Y de los miles que genera, pues pongo a prueba todos y selecciono, no sé, a los 50 mejores. A los que medio filtran bajos, pero pues de algo a nada. Entonces, y desecho todos los demás. Y luego pues los cruzo. Entonces tomo aquí elementos, aquí se ve uno en verde y otro como en fuchsia, y los hijos
Son híbridos entre los padres. Entonces tomo los más aptos y los entre ellos y genero hijos. Y para asegurar que en la siguiente generación haya al menos unos tan buenos como los de la anterior, también hay clones. Entonces hay unos que los pasa sin ningún cambio a la siguiente generación. Otros con mutación, o sea, al azar metidos nuevos componentes o cambiarlos de lugar. E igual los hijos a la hora de heredar, pues podría no ser perfecta la copia, entonces hay variabilidad. Y otra vez pongo a prueba a todos, selecciono a los menos peores al principio, pero eventualmente le dejo corriendo su sistema una semana, en el que fue aplicándose selección, herencia, mutación y demás, hasta que llegó a un circuito tan eficiente que superaba a cualquiera diseñado por una persona. Y en el año 2003 se patenta por primera vez un artefacto no diseñado por un ser humano. O sea, algo que fue el resultado de un proceso evolutivo simulado en la computadora. Y la potencia que tienen ahora las máquinas es incluso los celulares son muy superiores a las máquinas que él utilizó en ese momento. Entonces imagínense lo que ahora se puede hacer. Aquí esta cosa que parece una araña o una ramita es una antena que fue diseñada por un proceso de este estilo. Esta ya la usa la NASA. La verdad no sé para qué sirva, pero lo que sí sé es que ningún diseñador humano pudo hacer algo mejor diseñado que esto, porque incluso se aparta totalmente de nuestra idea mental de que es una antena. Pero como este sistema no tiene ese sesgo, porque es ciego totalmente, puede de repente innovar por vías en que un diseñador humano no se le hubiese ocurrido. Esa es la ventaja de estos sistemas. Y aparte, comparten cuestiones con los seres vivos. O sea, los circuitos de John Cosa, pues, de entrada ni siquiera él mismo puede explicar por qué funcionan mejor. Y hay partes que al parecer si se las quitan, sigue funcionando. Y como hace rato hablamos del apéndice, por ejemplo, persisten cosas que ya no sirven, pero ya no hay presión selectiva que las elimine. Y en sí tiene mucha semejanza con la complejidad y la mayor eficiencia que podemos dar en los seres vivos. Entonces, tenemos evidencia experimental de que un proceso evolutivo supera ampliamente los alcances del diseño. Entonces, realmente la evolución supera el diseño. Y esto plantea un panorama que puede ser hasta aterrador. O sea, porque rompe el paradigma de que las máquinas no se pueden superar a sí mismas. Pero resulta que con estos métodos, eventualmente una computadora puede diseñar una computadora mejor que ella misma. Y las computadoras tienen una ventaja sobre nosotros. No necesitan morir para evolucionar. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de quitarnos un brazo y ponernos un ala. Las computadoras y las máquinas sí. Y ya se aplican estos sistemas para diseñar software. O sea, ya puede haber programas que se programan a sí mismos y eventualmente ser mejores que los creados por un programador humano. Entonces se abre todo un mundo de posibilidades que pudiera ser aterrador, pero pues es fascinante y sobre todo porque nos permite demostrar que al final de cuentas el método evolutivo supera en eficiencia al diseño. Entonces la evolución supera el diseño. Y realmente lo que podemos decir es que los seres vivos estamos tan bien adaptados que no podemos ser producto del diseño. Más bien somos producto de un proceso evolutivo. Y sobrado de tiempo, que ya es todo. Y bueno, si a alguien le interesa saber más sobre estos temas, ahí están mis medios de contacto.